Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Héctor Fonseca y en este video vamos a trabajar sobre la función lineal y la función cuadrática, particularmente algunos intervalos donde estas funciones pueden tener inversas. Vamos con el primer caso, que es la función lineal. Esta función lineal es una función mx más b, donde m y b son números reales, cualesquiera, positivos, negativos, el cero, fracciones, decimales, raíces, cualquier tipo de número real. Luego nosotros sabemos que esa m representa la pendiente o la inclinación que tiene la gráfica, y b es donde la función o la gráfica toca el eje y o la intersección con el eje y. Luego hay tres casos. Esos tres casos serían cuando la función es creciente, es porque el valor de la m es un número positivo. Cuando la función es decreciente es porque el valor de la m es negativo, y cuando la función es constante es porque el valor de la m es 0. Vamos a analizar los tres casos. En primer caso vamos a analizar un poquito la función lineal creciente. Entonces veamos un primer ejemplo. F de x es igual a 3x más 2. Es esta la gráfica de esa función. Y en este caso veamos que el número que acompaña a la letra x es el número 3. Es un valor positivo. Quiere decir que entonces la función es creciente. Luego, tracemos una línea. Si esa línea toca únicamente un punto, nosotros podemos decir que sí, efectivamente, esa función puede tener inversa. Si tocara dos o más puntos, no, como lo vamos a ver más adelante con la función cuadrática. Un segundo caso es la función lineal decreciente. Eso sucede cuando el número que acompaña a la letra x es un número negativo. Entonces veamos, acá imaginariamente sabemos que hay un 1 a la par de la x, sería un menos 1 en este caso, y la función o la gráfica de esta función sería esta que estamos viendo por acá. Sabemos que m menos 1, como se los indicaba, porque es un 1 imaginario, y resulta que en ese caso es decreciente. Y nuevamente, si nosotros trazamos una línea horizontal y toca solamente en una oportunidad a la gráfica de la función, entonces ahí estamos hablando de que la función sí puede tener una inversa. Finalmente vamos con la función lineal constante. Esto es cuando no aparece variable en el criterio de la función. Veamos que por acá únicamente aparece número, no aparece variable, no aparece letra. Entonces, en este caso nosotros representamos la función lineal constante como una línea o una recta horizontal. Sea que esté en la parte de los negativos, en la parte de los positivos, eso no hay problema, pero va a ser una línea horizontal. Y en este caso se dice que es 0. Y es 0, entonces se dice que es constante. Luego, si nosotros trazáramos una línea horizontal que pase por la recta, va a tocar varios puntos. Ahí estamos señalando únicamente esos 5 puntos o esas 5 oportunidades donde toca la función constante, pero ahí podríamos perfectamente trazar una línea horizontal y va a tocar todos los puntos correspondientes a la constante en sí. Pero con solo que toque 2 es suficiente para decir nosotros que esa función lineal no puede tener inversa, como bien lo estamos señalando por acá. Vamos ahora con la función cuadrática. Bueno, la función cuadrática es una función de este tipo: ax2 más bx más c, y resulta que a, b y c son números reales, con la condición de que a no puede ser 0, b puede ser 0, c puede ser 0, no hay problema en eso, pero a nunca va a ser 0. Si a fuera 0, esta parte de acá se me elimina, y para que sea cuadrática tiene que aparecer un 2 de exponente en la variable. Pero si no aparece eso, entonces nosotros ya estaríamos diciendo que no hay una función cuadrática. Entonces, para que haya función cuadrática tiene que aparecer eso. No puede ser 0, puede ser cualquier otro número. Como son reales, parecido como indicábamos en la función lineal, que pueden ser decimales, fracciones, enteros, positivos o negativos, raíces, lo que sea.
y resulta que esta A determina la concavidad. Ya casi vemos que es eso. Y C va a ser el punto o el valor o el número donde la gráfica toca al eje Y o interseca al eje Y. Y tenemos dos casos, cuando es positivo o cuando es negativo. No puede ser cero, ya lo habíamos mencionado. Entonces, cuando es positivo el valor que acompaña a la letra que está elevado al cuadrado o al x a la 2 o la variable que está elevado al cuadrado, entonces decimos que es cóncava hacia arriba, y es cóncava hacia abajo cuando ese mismo número que acompaña al x a la 2 es un número negativo. Vamos con el primer caso, una función cuadrática cóncava hacia arriba, y veamos el ejemplo. X a la 2 menos x menos 2. Acá nosotros tenemos, o no tenemos número más bien, entonces siempre tenemos que suponer que hay un 1 imaginario. Entonces, como ese 1 es imaginario, es un valor positivo, es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba es esta forma que tenemos aquí en la gráfica. Ahí lo decimos, es cóncava hacia arriba porque el valor de A, o el número que acompaña al x a la 2, es positivo. Y veamos a ver si puede tener inversa. Trazamos una horizontal y toca dos oportunidades de la gráfica. Si toca en dos oportunidades no puede tener inversa. Pero perfectamente podríamos nosotros definir un intervalo donde la función puede tener inversa. Es decir, podemos tomar solamente una parte de la función. Veamos este caso. Si nosotros, por ejemplo, únicamente tomamos desde acá, desde 1 en adelante, es decir, hasta más infinito, porque esto no acaba, entonces perfectamente nosotros podríamos decir que esa función puede tener inversa, porque al trazar una horizontal como la estamos trazando acá, resulta que toca solamente una oportunidad de la gráfica. Entonces perfectamente esta gráfica sí puede tener inversa, o esta parte de la gráfica original sí puede tener inversa. Ahora, veamos, tiene inversa en el intervalo 1, más infinito. ¿Por qué 1? Porque se toma el valor donde empieza, pero en el eje X. Tomo el valor que está en el eje X. Veamos otro caso. Este otro caso tiene esta otra función y nuevamente vamos a tomar valores en el eje X. Entonces, por acá va en el eje X y acá no termina. Ahora verifiquemos a ver si puede tener inversa. Trazamos una horizontal, toca solo una oportunidad y entonces sí podría tener inversa, y la va a tener en este intervalo menos infinito hasta 0. ¿Por qué? Porque acá hacia la izquierda están los negativos, acá hacia la izquierda están los negativos, y como aquí no termina, entonces decimos que es infinito negativo. Vamos hacia la derecha y aquí es donde termina la función, pero no lo tomamos en el número que está en el eje Y, lo tomamos en el número que está en el eje X. Por eso señalamos hacia aquí arriba y llegamos hasta donde está el 0. Entonces, como llegamos hasta donde está el 0, decimos que es desde menos infinito hasta 0, y ahí sí tiene inversa. Perfectamente pudimos tomar otro intervalo, tomemos otro. Por ejemplo, llegamos hasta aquí, hasta el menos 1. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir que tiene inversa desde menos infinito hasta menos 1. Segundo caso, en la función cuadrática, cuando es cóncava hacia abajo. Entonces nuevamente tenemos el ejemplo y veamos que el número que acompaña al x a la 2 es un número negativo. Entonces tiene esa forma, es cóncava hacia abajo. Ahora resulta que el valor de A es negativo, es un menos 2, cóncava hacia abajo. Puede tener inversa, tracemos una horizontal, toca en dos oportunidades la gráfica, no puede tener inversa, pero podemos definir perfectamente un intervalo donde pueda tener inversa. Veamos, bueno, aquí decíamos que no tenía inversa, veamos este caso. Resulta que si nosotros tomamos solamente esta parte de la gráfica, resulta que llegamos hasta acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros trazamos una horizontal, va a tocar solamente en una oportunidad. Quiere decir que si va a tener entonces inversa, podríamos trazar esa horizontal donde sea, que siempre va a resultar lo mismo. Quiere decir entonces que tiene inversa, y lo definimos de la siguiente forma.
Aquí empieza la función, empezó en 0, termina acá y terminó en la mitad de 1 y 2, es decir 1,5. Como esto siempre lo damos en fracción, entonces nos va a quedar que el intervalo donde tiene inversa es desde 0 hasta 3 medios. 3 medios es lo mismo que 1,5. Veamos otro intervalo. Aquí hay otro intervalo donde perfectamente puede tener inversa. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una horizontal va a tocar solamente en una oportunidad. ¿Y dónde tendría esa inversa? Nuevamente empezamos por aquí y nos fijamos cuál número tiene en el eje X, es el menos 2. Y llegamos hasta acá. ¿Cuál número tendría ahí? Tendría un número que está entre 3 y 4, que sería 3,5. Nuevamente pasemos la fracción. Ahora al momento de pasar la fracción tendríamos que ese intervalo donde tiene inversa es desde 2 hasta 7 medios. Este 7 medios es lo mismo que 3,5, entonces perfectamente ahí podría tener inversa.